Si tú eres de las personas que tuviste que sacar un crédito hipotecario a tasas sobre las nubes por encima del 15, 16, 17, 18, 20%, estás sobreendeudado, las cuotas no te están dando o incluso estás pensando en comprar vivienda y no sabes qué hacer, este video es para ti. Aquí estaré explicando cómo funciona el proceso de compra de cartera. Y adicionalmente traigo hoy regalos, y no uno ni dos, sino 3 regalos que estaré dando a las personas que vean todo el video. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. ¡Vamos! Como ustedes lo pidieron, este video está hecho para explicarles cómo funciona el tema de la compra de cartera. Para aquellos que no saben qué es esto, es muy sencillo. Si tú tienes un crédito hipotecario hoy con una entidad A, lo que vas a hacer es conseguir un crédito, una oferta por una entidad B. Es importante que tengas presente que esta oferta debe mejorar las condiciones de tu crédito. Mejorarlos en términos puede ser del plazo, de la tasa o del monto que vas a estar pagando mensualmente. Casi siempre todas las entidades te van a ofrecer una disminución de la tasa de interés. Esto es una compra de cartera. Entonces tú lo que vas a hacer es con el banco B vas a obtener esa oferta y el banco A la aceptaría. De esta forma, esto te mejoraría tu condición de tu crédito hipotecario y te puedes ahorrar millones y millones de pesos. Pero como ustedes saben, a mí me gusta explicar esto paso a paso. ¿Qué hay que hacer? Paso número 1. Tú debes conocer muy bien las condiciones de tu crédito vigente. ¿Qué condiciones es importante que conozcas? El monto o saldo de la deuda que tengas en este momento, cuánto es la tasa de interés real que estás pagando. Ojo, ten presente también, si obtuviste el beneficio de tasa fresh, debes descontar ese beneficio para saber si conviene o no vender la cartera, incluyendo el beneficio de la tasa fresh. Debes conocer también el plazo y el tipo de amortización, si es una amortización de tipo tasa fija, cuotas fijas o es una amortización en VR, por ejemplo. Lo otro que debes conocer muy bien es si tu banco tiene algún tipo de cláusula restrictiva en cuanto a la compra-venta de cartera. ¿Y esto por qué se da? Porque algunas entidades necesitan un plazo mínimo para que tú puedas hacer esa oferta. Algunas pueden ser 3 meses, 6 meses, en general no pasa de ahí. Pero si este es tu caso, puedes de igual forma, antes de que se venza ese plazo, empezar a buscar ofertas de esa compra o venta de cartera. La otra condición que debes tener presente es que no puedes estar en mora en tu crédito original. Brian, es que ya estoy en mora 2 o 3 meses. Va a ser muy difícil que puedas hacer esa venta de cartera. ¿Listo? Porque la entidad A, que hemos hablado, el banco A, te puede negar esa venta de cartera. El tercer paso que tienes que tener ahora presente es, antes de que hagas esa oferta o que empieces a cotizar, te va a hacer una recomendación que nadie en general conoce. Y es que tú puedes empezar a negociar igual tu crédito actual. ¿Cómo así, Brian? Si yo ya tengo un crédito hipotecario. Sí, pero es que, por ejemplo, si tú sacaste un crédito en el 2022, 2023 o inicios del 2024, las tasas estaban altísimas. Y es posible que puedas lograr bajar 1, 2 o 3 puntos básicos si las tasas están bajando mucho. Si, por ejemplo, tú sacaste un crédito hipotecario al 20%, puedes hacer una solicitud al banco para que te renegocien esa tasa de interés de una forma gratuita, ¿sí? Y esto te va a ayudar muchísimo porque si el banco acepta, obviamente ya puedes empezar a disminuir el valor de tus cuotas y mejorar tu flujo. Justamente te voy a mostrar aquí una imagen para que veas yo cómo lo he hecho en uno de los créditos hipotecarios que tenemos. La tasa inicial está por encima del 13% y hoy está cercana al 10%. Esto lo hemos hecho es a través de comunicaciones, efectivamente, donde hemos negociado esa tasa de interés. Obviamente no todos los bancos lo aceptan y a veces si no tienes el conocimiento, pues es bueno contar con una asesoría experta para que te ayude en estos procesos. El cuarto paso es justamente que te recomiendo que utilices una asesoría o un broker. ¿Esto en qué consiste? Hoy en día las entidades financieras tienen asesores externos que justamente lo que buscan es tratar de encontrar las mejores condiciones en los créditos para los clientes. ¿Y esto cómo funciona? Es muy sencillo. Ellos lo que van a hacer es empezar a mirar en el mes que tú hagas la consulta si hay algún tipo de oferta especial y de esta forma encontrar el mejor banco de acuerdo al banco original que tú tengas. Sí, porque puede ser que tú tengas el banco BBVA, pero la oferta actualmente es con el banco Avevillas, ¿sí?
O puede pasar lo contrario, no sabemos. Cada mes, cada semana, las condiciones van cambiando. Pero Brian, ¿yo cómo haría para conseguir este broker o alguien que me ayude? Pues aquí va el primer regalo. Es que efectivamente hemos firmado una alianza con un broker que se va a encargar de cotizar por ti gratis cuál es la entidad financiera que te podría llegar a recomendar o ser muy útil para tu crédito hipotecario. Para eso, en el primer comentario dejaré un formulario para que tú puedas colocar tus datos básicos y de esta forma el broker te contacte y empecemos un proceso para encontrar el mejor crédito para ti y lo mejor, gratis. El quinto paso es, vas a informar efectivamente al banco A que tienes una cotización, ¿sí? Que tienes una compra de cartera. Esto también lo puede hacer el broker, como te mencioné, que sería el tema de la alianza, que recuerda, haces el formulario. Y el banco A puede ser que te haga una contraoferta. ¿Cómo así? Si tú, por ejemplo, tienes hoy un crédito al 18%, hay una oferta de compra de cartera hoy al 14%, puede ser que el banco A te ofrezca el 13%, ¿sí? Y de esta forma incluso mejores tus situaciones. Esto puede ocurrir, listo, dependiendo de las circunstancias que esté el banco A, porque de pronto necesita obviamente que los clientes se le queden o tenga alguna oferta especial de tasas de interés. Eso no lo sabemos, pero puede ser una muy buena oportunidad para ti si se da en el momento adecuado. El último paso es que dependiendo la entidad financiera con la que obtengas esa compra de cartera, te puede solicitar que pagues el avalúo, ¿sí? Porque efectivamente la entidad, aunque no hace todo el estudio de títulos y demás, recuerda que yo hice un video hablando de cómo son los procesos de compra de vivienda nueva y usada. Te voy a dejar aquí el link en la parte superior. Allí en este tipo de entidades sí te pueden cobrar ese avalúo, que depende de la entidad, puede ser entre unos 100,000 a 300,000 pesos más o menos, para que lo tengas en cuenta. Como saben, vas a necesitar una serie de documentos para hacer este proceso. ¿Qué documentos? Importantísimo, el certificado de tradición y libertad. El último extracto, tu información financiera, tu información personal como es la cédula, cómo está tu certificado laboral, tus últimos desprendibles de pago. Si eres independiente, obviamente también tienes que tener o mostrar la declaración de renta, los últimos contratos, los movimientos financieros. Entonces, todo eso lo debes tener a la mano para arrancar ese proceso lo más rápido y ágil posible. Como referencia, un tiempo de una compra o venta de cartera puede estar tomando entre 3 semanas a por ahí mes y medio, máximo 2 meses. Pero hay algunas entidades que incluso este proceso se puede demorar mucho más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque generalmente no les gusta, obviamente, que se les lleven los clientes. Entonces, un poco dilatan este proceso. ¿Listo? Eso para que lo tengas presente. Una pregunta que me hacen con los temas de compra de cartera es, Brian, ¿qué pasa con la hipoteca? ¿Qué pasa con las escrituras? ¿Tengo que volver a escriturar? ¿Tengo que volver a pagar todo ese montón de plata? La respuesta inicial es no, siempre y cuando sea un crédito hipotecario. Recuerda que hice un video hablando del leasing habitacional y que una de las desventajas que se tiene y que por eso hoy lo sigo diciendo, no te recomiendo que saques un leasing con las tasas tan altas, ¿listo? Y es porque cuando haces una compra de cartera, tienes que volver a escriturar. Pero esto no pasa con los créditos hipotecarios, independientemente que estén en pesos o en VR. Lo único que tienes que pagar ahí es otra vez los gastos de una nota que tienes que hacer en la notaría. Bueno, eso lo hace efectivamente el banco B, donde se especifica a quién se le va a asignar ahora la hipoteca. La otra pregunta que me hacen es, Brian, ¿qué entidades compran cartera? En general, prácticamente todas las entidades que ofrecen créditos hipotecarios compran cartera. Algunas obviamente dependiendo su enfoque o su segmento. Algunas solamente compran BIS, otras compran no BIS o viceversa. Pero en general vas a encontrar Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco Caja Social, Banco Avevillas, vas a encontrar la hipotecaria, entre muchos más. Por ejemplo, de acuerdo a la página de Bancolombia, estamos más o menos en una tasa promedio de compra de cartera con este banco entre un 12 a un 13%. Bueno, y como ustedes lo saben, a mí me gusta mostrar los datos, me gusta mostrar los números y ver cómo te puedes beneficiar tú con esto. Te voy a mostrar el caso de una persona que tomó la asesoría conmigo, donde al inicio del año una vivienda BIS sacó un crédito de 136.500.000 a una tasa del 16%. Esto en un plazo de 20 años. Al hacer las cuentas, esta persona terminaría pagando alrededor de 412 millones de pesos. ¿Cómo así? Casi 3 veces el valor de su crédito. Efectivamente. Esto es lo que pasa con los créditos tan altos. Y con la compra de cartera encontramos una excelente oportunidad a una tasa del 12%. Imagínate, del 16 bajó al 12%. Esto generó que más o menos esta persona termine pagando alrededor de 320 millones de pesos. Obviamente no habían pasado muchas cuotas, por lo tanto el beneficio es mucho mayor. Es decir,
que se estaría ahorrando más o menos 90 millones de pesos. Así como me lo escuchaste, 90 millones de pesos con solamente hacer un proceso de compra de cartera. Obviamente este proceso, como les digo, necesita unos requisitos que fueron los que te expliqué previamente. Recuerda que si te gusta este contenido te voy a invitar a que te suscribas y a que le des un gran like, porque aquí viene el segundo regalo que te mencioné. Y es que si primero le das like y llegamos a los 1000 likes y adicionalmente tú pones la palabra crédito en los comentarios, estaré regalando la plantilla sobre cómo funciona el tema de la compra de cartera. ¿Cuánta plata te ahorrarás si haces una compra de cartera de tu crédito hipotecario en pesos o en VR? La estaré regalando con la condición de que lleguemos a los 1000 likes. Por eso te espero aquí con tu me gusta. Como te puedes dar cuenta, el proceso puede llegar a ser un poquito como tedioso y esto es lógico. Porque obviamente las entidades financieras no quieren que se les vayan sus clientes, ¿vale? Por eso les van a poner ciertas trabas. Por eso aquí te voy a dar ciertas recomendaciones para que hagas este proceso lo más eficiente posible. La primera recomendación es cuida tu puntaje crediticio. ¿Cómo así, Brian? Ya tengo un crédito, no es necesario. Error. La otra entidad financiera te va a volver a evaluar, va a mirar tu capacidad de endeudamiento, va a mirar si estás al día, vas a mirar que tengas buen puntaje crediticio. Todo esto lo vuelven a revisar. Y ojo, si tienes más de una persona en tu crédito, tienen que volver a presentarse todas estas personas en el crédito otra vez. Entonces ten presente, cuida tu puntaje crediticio, porque yo sé que las personas después de que compran vivienda dicen, bueno, me voy a endeudar ahora más para adecuar la casa, para mandarla a arreglar, saquemos tarjetas de crédito. Ojo, puede salir un grave error ahí si no cuidas bien tu puntaje crediticio. La segunda recomendación es obviamente toca cotizar, toca negociar, ¿vale? Y parte de este proceso importante es que, como te lo menciono, utiliza el beneficio que tienes con la alianza para que puedas encontrar la mejor entidad financiera para ti. ¿Listo? Eso es supremamente importante. Como te digo, inicialmente es gratis, pero dependiendo de algunas condiciones, podrías llegar a tener que pagar alguna comisión, pero esto obviamente te lo mencionarán cuando se contacten contigo. Y una recomendación aquí con el tema de las entidades que hacen la compra de cartera. Y es, en algunas ocasiones las entidades te dicen, oye, te ofrezco una tasa del 12%. Pero te doy una tasa del 11% si sacas una tarjeta de crédito. ¿Listo? Ellos empiezan a negociar estas cosas. Debes estar pendiente. En algunas ocasiones te puede llegar a convenir, en otras no. Porque te dicen, bueno, te mantengo esta tasa si siempre tienes la tarjeta de crédito y pagas cuota de manejo. Y ya sabes que en este canal vamos en contra de los bancos que cobren cuotas de manejo en las tarjetas de crédito. Siguiente recomendación, suscríbete a mi canal de Instagram. ¿Por qué? Porque allí generalmente estoy publicando información sobre campañas, ofertas de bancos o entidades financieras que están haciendo compras de cartera. Entonces, para que estés pendiente, estés súper alineado en el momento en que veas una oferta que yo ponga allí de acuerdo a la información de mis aliados, esto te puede servir para hacer el proceso mucho más rápido. La otra recomendación es trata de hacer estos procesos de compra de cartera en un plazo, ojalá, no mayor a los primeros 3 años de tu crédito. Brian, ¿esto por qué se da? Porque los primeros 3 años, incluso hasta los 5 años, estás pagando casi el 80 al 90% de tus cuotas solamente en intereses. Entonces, a medida que puedas hacer ese proceso más rápido, va a ser mucho mejor para ti. Vas a disminuir la cantidad de plata que estás pagando, vas a disminuir el valor de la cuota y esto te va a ayudar muchísimo. Entonces, una vez te desembolsa en tu crédito, lee las condiciones de tu banco, en qué momento puedes hacer esa compra o venta de cartera y a partir de allí empieza a buscar rápido esa venta de cartera. Y la última recomendación es, ojo con los seguros. Y es que también se puede hacer una venta de seguros. ¿Cómo así? Pronto estaré haciendo un video hablando sobre el proceso de endoso de seguros. Otra forma adicional para lograr bajar nuestros créditos y que le saquemos más provecho al dinero que tenemos en nuestros bolsillos. Y como te mencioné, tú dirás, Brian, pero ¿y el tercer regalo cuál es? Y es que tengo algo adicional. Y es que en la alianza también vamos a tener la posibilidad de endosar seguros. ¿A qué me refiero? Con la misma entidad vas a poder hacer compra de cartera y endoso de seguros. Todo en un solo proceso. Entonces, este es mi tercer regalo para ti por hacer parte de la comunidad de BR. Recuerda que si te gusta este contenido, yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.